La Biblia está llena de relatos de muchos hombres y mujeres piadosos que son dignos de imitar, son dignos de nuestra emulación. Una de esas personas es el profeta Daniel, un hombre que obtuvo preeminencia y poder en su vida. El profeta Daniel comenzó destacando entre los hijos de Israel. Puedes leerlo en Daniel capítulo 1, versículos del 3 al 6. Hace unos días hablábamos sobre sus amigos, Sadrac, Mesac, Abednego. Esto es lo que dice Daniel capítulo 1, versículos del 3 al 6. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, a los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Además querían que esos muchachos se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de los hijos de Judá. Daniel ganó preeminencia entre los sabios de los hombres de Babilonia. Al profeta Daniel se le dio poder sobre toda Babilonia. Puedes leerlo en el capítulo 2, versos 48 y 49. Podríamos decir que Daniel recibió un poder similar sobre el imperio medo-persa. Puedes leerlo en Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 3. ¿Cómo pudo el profeta Daniel alcanzar estas posiciones de poder e influencia sin comprometer su posición como hombre piadoso? La respuesta la puedes encontrar en este libro profético, libro de Daniel. En primer lugar, Daniel era un hombre con propósito. Daniel tenía un propósito en su corazón. Era un joven en una tierra extraña. Daniel se enfrentó de inmediato con el desafío de violar la ley de Dios comiendo la comida del rey. A pesar de su juventud, a pesar de las presiones para adaptarse, Daniel se propuso en su corazón defender la ley de Dios. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, sin importar el costo. Debido a la disposición del profeta Daniel de poner a Dios en primer lugar, Dios concedió favor a Daniel ante los ojos de los demás. Te invito a que lo leas en Daniel capítulo 1, verso 9. No se explica cómo hizo Dios esto, pero sucedió también en el caso de José. Puedes leerlo en Génesis capítulo 39. Al poner a Dios en primer lugar, Dios bendijo a José de tal manera que impresionó favorablemente a los demás. Y aquí sucede lo mismo con Daniel. Daniel tenía un propósito en su corazón. Daniel era un hombre con propósito. Y todo hijo de Dios necesita ser una persona de propósito. Nadie respeta a una persona débil. Nadie respeta a una persona sin dirección en su vida. ¿Cuál debería ser el propósito tuyo y mío? ¿Cuál debería ser el propósito del discípulo de Cristo? ¿Cuál debería ser el propósito del cristiano? Mateo 6:33 lo aclara. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, busca la voluntad de Dios, cúmplela en tu vida. No importa las circunstancias. Como prometió Jesús, esto garantiza el favor de Dios hacia nosotros, y a su vez es probable que nos gane el favor de los ojos de los que nos están rodeando. La pregunta es, ¿nos atrevemos a ser un Daniel? ¿Serás una persona con un propósito como él? No importa lo joven que uno sea, nunca es demasiado pronto para buscar primero el reino de Dios y su justicia. No importa lo adulto que seas, lo anciano que seas. A lo largo de tu vida y a lo largo de la vida de Daniel, este profeta
no solo tuvo un fuerte sentido de propósito, sino que también el profeta fue un hombre de principios. ¿Somos personas de principios? El profeta Daniel fue un hombre de principios. Daniel se negó a cumplir lo que estaba en contra de la palabra de Dios. Cuando era joven, al negarse a comer la carne y el vino o la bebida del rey, estaba expuesto a que le podían sentenciar a muerte. Eso le pasó de joven, pero más anciano rechazó los regalos de Belsasar. Bajo la amenaza de persecución, Daniel se negó a obedecer el decreto de Darío. Esto es una persona de principios. Las personas admiran personas de principios. Exteriormente pueden ridiculizarlos, pero interiormente desean tener la misma fortaleza. Y cuando necesitan a alguien en quien se puede confiar y en quien se pueda depender para llevar a cabo una tarea asignada, ¿a quién crees que ellos van a recurrir? A las personas sin tacha. A las personas con principios. Dios también admira a las personas que apoyan sus principios, sus palabras. Nuestra sociedad tiene una gran necesidad de personas con principios. Los que se atreven a ser Daniel, los que demuestran con el ejemplo el valor de ser guiados por el principio más que por el precio, no solamente son valorados por Dios, sino también por el prójimo. Pero tener un propósito y un principio no es todo. Otro elemento de verdad se necesita es el éxito. Lo que es ese elemento se puede ver cuando observamos a Daniel. Daniel tenía un propósito, tenía principios. Pero Daniel era un hombre puro. Los oponentes del profeta Daniel no podrían encontrar ninguna falta en él, ni siquiera mintiendo. Daniel fue impecable en lo que respecta a la gestión de su negocio o su asunto. Esto es lo que explica ese ascenso a puestos de gran responsabilidad de poder. No hay que olvidarse de su pureza en los negocios, porque estaba relacionada con su propósito general, que era agradar a Dios en primer lugar. Y el hecho de que como hombre de principios significaba que tú podías confiar en Daniel. Por eso Daniel empezó a ascender, a tomar más carga, a tener más poder. En primer lugar, porque quería agradar a Dios. En segundo lugar, porque era un hombre de principios. Podías confiar en él. El cristiano también debe mantener la pureza, la conducta correcta, ya sea joven o viejo, ya sea esclavo o libre. Las personas que mantienen la pureza en su trato con los demás a menudo se les asignan puestos de responsabilidad, de privilegio, porque se puede confiar en que lo van a usar sabiamente. Daniel era un hombre de propósito, de principios, de pureza. Y el mundo hoy en día necesita más hombres como el profeta Daniel. El elemento que probablemente ató a todos estos elementos en la vida de Daniel de tal manera que recibiera bendiciones de Dios y el favor de los hombres es el hecho de que Daniel fue un hombre de oración. Esa es la clave de todo. Daniel fue un hombre de oración. ¿Se puede decir lo mismo de nosotros? ¿Somos hombres, somos mujeres de oración? Si analizas la vida de Daniel, te das cuenta que era un hombre que su arma más poderosa era la oración. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel se arrodilla en oración. Eso es una demostración de su humildad. Daniel oraba 3 veces al día, demostración de su continua dependencia de Dios. Dio gracias en medio de la persecución, demostración de gratitud. Y el hecho de que no había perdido de vista la visión y la bendición de Dios hacía que en todo momento estuviera agradecido. Las oraciones de Daniel eran una costumbre desde los primeros días. Demostró perseverancia, fidelidad en su servicio a Dios. Le sucedió lo mismo a José. Tenía una relación íntima con Dios. Si nosotros hacemos lo mismo, el Señor nos va a bendecir.
El Señor nos va a dar autoridad, nos va a dar poder y nos van a ver los demás porque vamos a llevar buen fruto. Vamos a ser de ejemplo para los demás y los demás podrán confiar en nosotros. Nos delegarán ministerios, nos delegarán cargas porque pueden ver que en nosotros se puede confiar, como hicieron con el profeta Daniel. Había algo en su vida. Había algo que lo hacía diferente. No es probable que la costumbre de Daniel de orar con diligencia lo ayudó a seguir siendo un hombre de propósito, de principios, de pureza. A pesar de su ascenso al poder, él continuaba confiando en Dios. Es curioso, solo las 3 P's: propósito, principios, pureza. El ejemplo de Daniel es algo que deberíamos seguir los cristianos, los discípulos de Cristo. Aprendamos la lección de que los mejores siervos de Dios deben mantenerse puros, sin tacha, sin mancha. Debemos mantener hábitos de oración regulares, fijos, con el fin de que continuemos firme en la devoción al Señor. Como cristianos nosotros también debemos orar con frecuencia. La lección de Daniel en este día es que debemos orar, orar y orar y orar. Daniel sufrió persecución, oraba al Señor. A Daniel le meten en el foso de los leones, oraba al Señor. Como cristianos nosotros también debemos orar con frecuencia. Si nuestros esfuerzos por vivir vidas puras, con principios, con propósitos, no son lo que deberían ser, ¿podría ser la razón de que no estamos orando lo suficiente? ¿Cuánto oramos al día? ¿Cuánto al día lees la palabra de Dios? ¿Cuánto al día buscas la presencia de Dios, le alabas, le adoras? ¿Estamos dispuestos a atrevernos a ser un Daniel en lo que respecta a la oración? Es que además Daniel estaba en un lugar diferente, con cultura diferente. Estaba en un lugar donde veía los excesos de los reyes, la idolatría. Pero aún así, estando en esa situación, él permaneció fiel, inconmovible, con sus principios, con su propósito en su corazón, siendo puro, siendo obediente a Dios. Hay una falsa suposición de que para salir adelante en este mundo uno debe ajustarse a las prácticas pecaminosas del mundo. Pero incluso hoy en día muchos cristianos demuestran que cuando uno se atreve a ser un Daniel puede triunfar en los asuntos de los hombres, en los asuntos de este mundo. Tú puedes ser un ejemplo en este mundo y muchas personas que vean en ti ese testimonio verdadero, esa fidelidad a Dios, esa persona de principios, las personas que te vean te van a preguntar: oye, ¿cómo consigues ser una persona de éxito? ¿Qué hay en tu vida que yo necesito? ¿Qué es lo que tienes que te hace diferente? Entonces tú le puedes acercar el Evangelio. Podemos trabajar en lugares donde estemos rodeados por personas inconversas, personas pecaminosas. Pero al igual que Daniel, nosotros trabajando en esos lugares podemos ser una luz en medio de esa oscuridad. Esas personas van a ver que hay algo en nosotros que nos hace diferentes. Van a ver que en nosotros pueden confiar, pueden necesitar una palabra de ánimo, de apoyo, y se nos van a acercar. Y en ese momento en que tú recibas la visita de un hermano, tu compañero de trabajo, por ejemplo, y te pregunte: oye, es un buen momento para acercarles el Evangelio. Podemos triunfar en los asuntos de los hombres sin vender nuestra alma al mundo. Daniel lo hizo, José lo hizo. Estaban en culturas paganas. Babilonia. ¿Para qué decir? La gran Babilonia. La madre de las rameras. Egipto. Oh, José. Ídolos por todos lados. Ra, Osiris, Anubis. Pero permanecieron fieles. Tú y yo podemos permanecer fiel en este mundo que cada vez va más a pique.
que cada vez se está destruyendo más. Podemos ser luz en medio de la oscuridad. La pregunta es, ¿nos atrevemos a ser un Daniel? ¿Te atreves a ser un Daniel? ¿Con propósito? ¿Con principio? ¿Con pureza? ¿Con oración? Hay que atreverse, hay que ser valientes. A veces no queremos ser un Daniel por miedo a que nos echen del trabajo. A veces no queremos ser un Daniel porque hay que pagar un precio. Hay que renunciar a la comodidad. Hay que renunciar a nuestro yo. Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia. Les quitaron de su tierra, de su parentela. Les arrancaron su familia. Les enviaron a una tierra donde el pecado era el pan diario. Pero aún así, Daniel tenía un propósito en su vida, en su corazón. Había principios inconmovibles. Nadie se los podía cambiar. Era pureza, también lo que había en su vida. Era puro. Pero sobre todo Daniel es una persona de oración. Qué importante la oración. Orar como respirar, dice el libro de Miguel Díez, disponible en librería Los Olivos. Orar como respirar, orar cada día. Orar para no entrar en tentación. Jesús le dice eso a sus discípulos. No habéis podido orar conmigo una hora. Orar para que no entréis en tentación. Qué importante la oración. Arma poderosa. ¿Has orado en este día al Señor? Si no lo has hecho y estás escuchando este mensaje, hay que empezar. Seamos un Daniel. Atrévete a ser un Daniel. Hombre de principios, hombre de propósitos. Hombre y mujer pura. Hombres y mujeres de oración.